Ezequiel Melano, buenas noches, amigo, bienvenido. Hola, ¿Cómo les va, Ezequiel. compañeros? ¿Qué dicen? Buenas Bien. noches. Qué frío, Ezequiel. Sí. Vino con una noticia tremenda de afuera. Todo despejado, Sí, bueno, anticipa helada. están las características dadas para una helada esperable, por cierto, en esta etapa del año. Sí, Así señor. que a salir abrigados Sí, Sí. señor. cuando se retiren. Sí. A cuidarse. A cuidarse mucho. Cuéntenos. Muy bien, se cumplieron en rigor de verdad a comienzos de este año 35 años de la ley de coparticipación federal, esta ley que induce, ¿no?, a la nación a las transferencias de ingreso a las provincias y después el uso discrecional que se hace de aquel ingreso. Vamos a ver en detalles de lo que se trata, ¿no? Las falencias de la coparticipación a sus 35 años de la sanción. Desde el 1 de enero de 1988, esta norma estableció un régimen transitorio de distribución de recursos entre la nación y las provincias, cuya actualización prevista en la reforma constitucional de 1994, fíjense, este es el dato, nunca se cumplió. Esa reforma promulgada en 1994 nunca se cumplió. Próxima placa. El dato característico para mencionarlo es que con los distritos con mayor dependencia de transferencias totales per cápita mostraron también, fíjense este otro dato, los niveles más elevados de empleo público. Esto sucede en las provincias del NOA y del NEA. La Rioja, como lo decíamos, Catamarca, Jujuy, y también en el sur, Río Negro y Tierra del Fuego integran el grupo de las que tienen más peso en los giros nacionales, a la vez que exhiben la mayor cantidad de empleados públicos cada 1000 habitantes. Este es el dato realmente muy interesante. Para esto entrevistamos a Ariel Arro. Él es del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba. La Bolsa de Comercio de Córdoba ha realizado un informe muy interesante que tiene que ver con este tema y esto nos decía. La parte de envíos automáticos está regida por la vieja ley del 88. Lo que empezó a ocurrir es que una parte de las transferencias de recursos de nación hacia provincias ocurren sin atadura a ninguna ley, digamos, sin respetar ningún coeficiente, sino que vienen por el lado de lo que le llamamos transferencias discrecionales o no automáticas, es decir, decisiones que tienen que ver en general con cuestiones políticas. Y son muchas veces transferencias para hacer obra pública, lo cual es lógico que no necesariamente estén divididas de la misma manera entre provincias, pero cuando tienen que ver con programas de gasto corriente, muchas veces representan posiciones políticas y bueno, toda esta discrecionalidad en el reparto de recursos es lo que lesiona al sistema. Hay una realidad clave de muchas provincias que es que tienen bajo nivel de actividad económica propia. En Argentina tenemos provincias más desarrolladas económicamente y menos desarrolladas. Aquellas que tienen menor desarrollo, lógicamente también al tener menor actividad económica tienen menor posibilidad de recaudar recursos y esa necesidad de recursos es cubierta en gran parte por los envíos de coparticipación. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el tamaño del Estado crece, apoyado en estos envíos de coparticipación, nosotros lo hemos reflejado sobre todo en las provincias que prestan servicios públicos muy intensivos en el uso de empleados, seguridad, educación, salud, que también lo que ocurre es que se incrementa mucho la planta de personal y esto ocurre de tal manera que termina teniendo incluso consecuencias macroeconómicas, porque el empleo en esas provincias supera el empleo público al empleo privado y muchas veces se empieza a convertir en un obstáculo para el desarrollo económico de la provincia o de la región. ¿Cuáles son los distritos, Ariel, con más dependencia? Bueno, en general los distritos con más dependencia son también lamentablemente los que tienen menor nivel de desarrollo económico. Es todo lo que es el arco norte, noroeste y noreste del país. Son los distritos de menor nivel de actividad y a su vez también son aquellos donde la recaudación o digamos todos los ingresos que tiene la provincia, una parte importante la representa la coparticipación. Y una parte importante quiere decir en algunas provincias por encima del 90% de todos los ingresos que dispone esa jurisdicción en un mes o en un año
vienen del nivel nacional, es decir, que no son recaudaciones propias. Si le das vuelta a la moneda, casi más del 90% de su gasto termina siendo financiado por recursos que provienen de otras partes del país, y esto, lógicamente, como puedes suponer, genera un bajo esfuerzo recaudatorio y por ahí que no sea tan responsable el nivel de gasto de las jurisdicciones. Claro. Plantel de empleo público sobredimensionado, eso se manifiesta en muchas provincias, Ariel, ¿no? Sí, cuando uno compara la cantidad de empleados públicos cada 1000 habitantes en las distintas provincias, partimos de extremos con bajos niveles de empleo público, como las provincias que coinciden también con las más desarrolladas económicamente, como puede ser Córdoba, como puede ser Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza. Córdoba es la que menos tiene empleados públicos cada 1000 habitantes, que tiene 30 empleados públicos cada 1000 habitantes. Y en el otro extremo nos vamos a provincias como, por ejemplo, La Rioja, Tierra del Fuego, Catamarca, que tienen en algunos casos más de 100 empleados cada 1000 habitantes. Esto te habla de una diferencia de más de 3 veces. Lógicamente uno no observa que estas provincias presten servicios públicos por el triple de las provincias que tienen menor empleo. Entonces ahí, si bien no hay un número objetivo de decir cuántos empleados tiene que tener una región en un país o una provincia, como es el caso de Argentina, claramente nosotros vemos un sobredimensionamiento en la cantidad de empleo público cada 1000 habitantes que ocurre en las distintas regiones del país, y coincide precisamente, y esto es lo más destacable, ¿no?, con aquellas que reciben un mayor porcentaje de envíos del Estado, es decir, que son más dependientes del Estado, también terminan teniendo un mayor nivel de empleo público. Es decir, hay una relación ahí perversa, si me permitís el término, entre dependencia y el nivel de empleo público que hay en la provincia. En Argentina tenemos un sistema donde tenemos 3 niveles de gobierno: municipios, provincias y nación. Como cada uno actúa de manera descoordinada en cuanto a sus políticas de ingresos y gastos en general, y lo pasan a nivel de provincias y nación, que lo que estamos viendo, ¿no?, que las provincias dependen de los envíos de la nación y cada vez menos de los envíos propios, pero cuando quieren recuperar algún poder o algún lugar, un espacio fiscal, como se dice, cuando quieren gastar más, terminan recurriendo al aumento de impuestos, y en muchos de esos casos ese aumento de impuestos se repite también, o lo que vimos en Argentina, sobre todo en el último tiempo, que se repitió a nivel municipal y nacional. Así que tenemos un alto nivel, una alta cantidad de impuestos, pero también un alto nivel de presión fiscal, es decir, de cuánto se recauda sobre lo que la economía produce. Y eso, en definitiva, está demostrado, o se puede ver también los ejemplos de los países vecinos, no hace falta irse muy lejos, a que ese nivel de presión tan alto funciona como una especie de tapón o de presión sobre la actividad privada. Entonces ahí tenemos la actividad privada teniendo que competir por el recurso humano con el sector público, a veces de difícil competencia, sobre todo en algunas provincias un poco más atrasadas económicamente, y a su vez teniendo que soportar una alta presión fiscal de parte también del Estado. Entonces es muy difícil el desarrollo de la actividad privada en esas condiciones. Algunos apuntes de lo que hablaba Barro respecto a esta cuestión. Nación y provincias, mencionaba, llevan a cabo políticas de ingreso y gastos públicos descoordinados, una de las características también para tener en cuenta. Y otro dato tiene que ver con la elevada presión fiscal sobre el sector formal de la economía para financiar el tamaño del Estado creciente, pero que ni aún así, se mencionaba, logra dar servicios públicos eficientes. Bueno, es un tema de larga data, han pasado 35 años de esta ley de coparticipación que tiene que ser perfectible, mejorable en el tiempo, y también dialogábamos con Barro respecto al tema de la discusión política, ¿no? Qué lejos que está discutir políticamente estos temas, ¿no?, más allá de las cuestiones técnicas que hay que ajustar, ¿no? Tiene que ver con una nueva estructura económica que necesita la Argentina, y una redistribución para evitar estos usos y abusos que manifiesta la política doméstica de la República Argentina. Este es el dato, compañero, que queríamos traerles en el día de hoy.
Ezequiel, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo. Gracias a ustedes. Buenas semanas. Adiós. Buena semana, Ezequiel.